Dice la alabanza, puedes tener paz en la tormenta. Ahora, usted repita conmigo y diga, puedo tener paz en medio de la tormenta. No es fácil estar en una tormenta y tener paz. No es fácil. Alguien podría decir, lo que pasa es que usted nunca ha estado en una tormenta. Las tormentas pueden ser de diferentes grados. Tormentas chiquitas, medianas y muy grandes. Piense en las tormentas por las que ha pasado. Piense en las sacudidas que ha tenido. Piense de qué manera se le ha movido la barquita cuando está en la tormenta. Piense si solamente se ha bamboleado. Piense si se ha zarandeado o piense si se ha tenido que agarrar hasta con las uñas para no caerse. Por eso, la alabanza tiene algo especial para usted y para mí esta tarde. Y la alabanza dice, puedo tener paz en medio de la tormenta. Sé que la persona que escribió esta alabanza, definitivamente que fue del corazón de Dios escribirla. Porque la palabra de Dios nos enseña en muchos lugares lo que significa paz en medio de la tormenta. Así es que vamos a disponer nuestro corazón en esta tarde. Dígale al Señor, Señor, yo estoy listo. Si usted vino el día de hoy es porque Dios sabe que usted tiene tormentas. De lo contrario no hubiera venido. O se hubiera quedado abajo con los que están preparando la comida mexicana, ¿verdad? Pero aquí estoy. Dígale a Dios, aquí estoy. Trata conmigo. Háblame. Porque es lo que Dios quiere hacer. En algunas ocasiones le he dicho que ponga su mano derecha sobre el oído derecho para que lo que entre no se salga, ¿verdad? El mensaje del día de hoy se llama paz en la tormenta. Hay cosas que son las que más tienden a quitarnos la paz. O hay cosas que son las que más nos hacen sentir que estamos en medio de la tormenta. ¿Qué le parece si oramos juntos? Y usted y yo le pedimos al bendito Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, antes de partir, le pidió al Padre que le abriera el entendimiento a los discípulos? Dice, ¿para qué? Dice, para que comprendiesen las Escrituras. Una cosa es que tú vengas al servicio y escuches la palabra y otra cosa es que estés en el servicio y Dios trate contigo. Y tú esta tarde puedes decidir qué quieres, escuchar la palabra o que Dios trate contigo. Porque si Dios trata contigo, vas a estar en el propósito por el cual estás aquí. Y yo siempre he creído que Dios no tiene propósitos pequeños. Tú eres el propósito de Dios. Y si Dios no tiene propósitos pequeños, yo soy un gran propósito de Dios. Te puedes decir, yo soy un gran propósito de Dios. Así es que como eres un gran propósito de Dios, esta tarde Dios ha traído tu vida para tratar con ese propósito que Él tiene. Qué hermoso es saber que el Dios grande, maravilloso y poderoso, el que llena el cielo y la tierra, se toma este tiempo para estar conmigo, tratando conmigo. Para bendecirme a mí. Esta es la diferencia de aquellos que piensan que Dios está muy ocupado con otras cosas como para atenderme. Nosotros tenemos un Dios personal. Y el Dios personal que yo tengo es el que va a tratar conmigo, como va a tratar con el que está atrás y el que está a mi lado, y con el que está hablando también está tratando. Así es que de esta manera confía en Él, porque Él tiene algo mejor para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios no solamente tiene lo bueno? Dios siempre tiene lo mejor. Y esta tarde te puedes decir, Dios tiene lo mejor para mí. Y tú puedes decir, yo voy a recibir lo mejor. Yo estoy dispuesto a recibirlo. Porque aunque Dios tiene lo mejor, de ti depende que lo recibas o no. Dios puede tener lo mejor y tú de todas maneras hacerlo a un lado. ¿Verdad? Entonces, si ya estás aquí, decídete a tomar lo que Dios tiene. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde.
por el amor y la misericordia, mi Señor, con la que nos tratas, por la paciencia que nos tienes, Señor. Te doy gracias. Mira la iglesia que se congregó esta tarde, Padre. Hemos venido, mi Señor, con el propósito de escuchar tu voz. Amado Espíritu Santo, si tú no edificas la casa, sé que en vano vamos a trabajar los constructores. Y aunque se leyera textualmente el mensaje de esta tarde, Señor, si tú no obras, Señor, de nada sirve. Por eso te entregamos, mi Dios, en este momento, este tiempo. Sé tú, Señor, edificando, tratando, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dígale al que tiene a su lado, ¿has venido para ser bendecido? El mensaje del día de hoy se llama paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Ahora, si tú no estás pasando por tormenta en este momento, te conviene tomar en cuenta lo que estamos a decir el día de hoy. O sea, no quiero ser ave de mal agüero para decir que puedes tener una tormenta. Pero mis amados, si el Señor Jesucristo en su palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, aquí lo importante es de qué forma voy a estar en medio de la tormenta. Dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Pero lo posible es que en esos tropiezos yo salga victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú y yo hemos creído que Jesucristo es la respuesta, y si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, y si tú y yo tenemos a Jesús como nuestro Señor, la palabra de Dios dice que tú y yo somos más que vencedores. ¿Somos más que vencedores cuando estamos en el suelo? Sí, somos más que vencedores. ¿Somos más que vencedores cuando estamos llorando? Sí, somos más que vencedores. ¿Somos más que vencedores cuando estamos sufriendo? Sí, somos más que vencedores. La ventaja no es saber qué sufrimiento es, la ventaja es saber quién te saca del sufrimiento. La ventaja es saber quién es capaz de darte paz en medio de la tormenta. La ventaja es saber que Jesucristo es el príncipe de paz. Y el que tiene a Cristo en su corazón, tiene al príncipe de paz. Amén. Entonces, es importante lo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 22. Versículo 22 al 33. Y antes de leerlo le quiero decir algo. Desde hace muchos días, los que están conmigo en el discipulado del miércoles, los que están conmigo en el discipulado del viernes, los que están conmigo en el Instituto Bíblico en las clases en la mañana, se han dado cuenta cómo he estado poniendo esta alabanza. Paz en la tormenta. Porque no es un mensaje que surgió anoche. Es un mensaje que Dios ha estado trayendo a mi corazón desde hace muchos días. Es un mensaje que sale del corazón de Dios para que la iglesia pueda tener paz. Porque cada palabra que sale del corazón de Dios tiene un gran propósito. No es simplemente para que, ¿de qué hablaron hoy? ¡Ay, de paz! Como las barajitas, esa ya la tengo. Pero vamos a leer lo que dice el Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. ¿Ya lo tienen? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús,
vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Sea el Espíritu de Dios añadiendo bendición a la lectura de estos pasajes. Amén. Bien, amado. Tormentas. La palabra de Dios nos dice que Jesús hizo subir a sus discípulos en una barca. Esos discípulos les dijo: ustedes adelántense, yo ahorita los alcanzo. Y ellos, sobre todo Pedro, que estaba ahí, Pedro conocedor del agua, del mar, de las situaciones de las tormentas, empezaron a navegar. Y la palabra dice claramente que de repente se empezaron a hacer olas, no sabemos de qué tamaño, pero yo le puedo decir que en el mar se hacen unas olas gigantescas, En alguna ocasión, a lo mejor se lo he dicho, pero si no se lo voy a recordar. Hace unos años hicimos un viaje en un crucero y veníamos en la noche atravesando la inmensidad del mar. Ahí es cuando te das cuenta el Dios poderoso que tenemos. Y también te das cuenta que por muy grande que pueda ser el barquito, que es en medio del mar, ¿verdad? O sea, ves el mar gigantesco y cuando antes de subirte ves el barco, dices tu nombre, este es un gran barco. Pero cuando estás en medio del barco dices tú, este es una lanchita. Pero bueno, estábamos muy tranquilos, sentados, cenando, y de repente empezamos a sentir que el barquito se movía y se movía y se movía y se movía. Oiga, pero un movedero tremendo. Nos teníamos que agarrar porque si no nos íbamos. Se me ocurrió salir a ver cómo estaba el mar. Ya ven que dicen que el mar está picado. Yo no sé quién lo hizo enojar, pero estaba picadísimo. Alguien vino y lo picó porque estaba de una manera tremenda. Y mire la experiencia que me encontré cuando me puse a ver dónde estaba. Me di cuenta que el barco estaba aquí arriba y el mar estaba abajo. Y luego de repente cambió. El barco estaba abajo y veía yo que estaba el mar acá arriba. Y entonces mi corazón empezó a latir más de lo que usted cree. Estábamos en medio de una tormenta en el mar, pero una gran tormenta. Yo no sé si se pueda usted imaginar que el barcotote en el que venía está acá abajo y el mar se le viene encima. No contento con eso y como para que la experiencia fuera completa, estábamos nosotros sentados en el 5º piso. Y cuando menos nos imaginamos, una ola fue y pegó en el 5º piso. ¡Guau! Sacudió el barco de una manera terrible y le preguntamos a un marinero, le dijimos: ¿qué fue eso? Una ola. ¿Cómo? Una ola de ese tamaño que va y le pega al 5º piso del barco. No quiero desanimar a aquellos que tienen ganas de hacer un viaje en barco. Lo que quiero hacer es animarlo a que lo haga. Qué buena risa. Te quité las ganas de ir en barco, ¿verdad? Pero mire, ¿en dónde usted y yo podemos comprobar verdaderamente la presencia de Jesús en nuestra vida? ¿En dónde lo va a comprobar? En medio de la tormenta. Ahí es en donde verdaderamente te vas a dar cuenta si lo que ha prometido y lo que tú has creído se hace realidad. Porque lo que Él promete y tú crees, inmediatamente se manifiesta. Amén. Entonces,
Hay momentos en los que Dios permite que tú y yo entremos en medio de la tormenta. Que tú y yo entremos en la tormenta, no creas que es casualidad. Dios sabe la necesidad. Pero mira, cuando tú sales de una tormenta, ahora sí dices tú que me echen un barquito en el río. Pues ¿cómo se puede mover tantito el río que no aguantes después de haber estado en la tormenta que estuviste? Lo otro que sucedió fue lo que en la tormenta tú te puedes llevar hacia adentro, creerlo y vivirlo. Y empezó la gente a decir, ahorita van a vomitar todos. Con ese movedero del barco todos van a vomitar, todos se van a marear y todos se van a caer. Y en lo que usted piense, empezamos a ver gente y agarrándose por todos lados. Y lo que yo me di cuenta, y esto no es por mí, es por el que he creído, es por aquel que ha prometido, es por el que vive dentro de ti y de mí. Yo no sentí asco ni me mareé. ¿Y sabes qué? No era que yo sea muy buen marinero. En serio, yo me meto a bañar con un salvavidas. No, lo que pasa es que pude comprobar el que me había prometido. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo estoy contigo en medio de la tormenta, en medio del zarandeo, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Yo soy tu Dios. Apláudale, si le va a aplaudir, apláudale, porque Él merece ser aplaudido. Dice, yo soy tu Dios que te sostiene. Y entonces, tú necesitas comprobar si verdaderamente el Dios en el que has creído es verdad. Que si lo que te ha prometido se va a cumplir. Y no hay mejor manera de ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. No hay mejor manera de ver obrar el poder de Dios en medio de la necesidad. Cuando tú piensas que las cosas se salieron de control. Créeme que lo que menos pensé en ese momento es ir con el que estaba manejando el barquito y decirle, Señor, ¿usted sabe salir de aquí? O Señor, ¿usted nos va a llevar a buen puerto? Ya ve que dicen que los marineros te llevan a buen puerto. Lo que yo creí es que había uno mayor que el que estaba conduciendo el barco y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando es Jesucristo, el Hijo de Dios, que va tomando la autoridad en tu vida, cuando tú le has entregado al Señor Jesucristo lo que está pasando contigo, te puedo decir que te vas a marear posiblemente, que te vas a mover posiblemente, pero que tú vas a llegar al lugar donde Dios dice que vas a llegar. Porque esa es la promesa que Él tiene para tu vida, en paz, en medio de la tormenta. Ahora, no se trata solamente de venir paseándote en medio de la tormenta, sino se trata de venir en paz en medio de la tormenta. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la emoción que normalmente nos hace entrar en una tormenta terrible? Y la emoción que nos hace entrar en una tormenta terrible es el miedo. El miedo es lo que te hace entrar en una tormenta terrible. La palabra miedo viene de una palabra griega que se llama phobos. Y lo que significa es huir. O lo que te hace huir. Créeme sinceramente que cuando yo estaba en medio de la tormenta y en el mar, pues me hubiera gustado haber huido a tierra firme. Pero no había manera de ir allá. El que es mi refugio es el que estaba ahí. El que es mi refugio se llama Jesucristo. Y entonces en lugar de ir corriendo hacia la costa, vine corriendo delante de su presencia. Y le pude decir, Señor, se está moviendo. Dijo, yo sé que se mueve. Señor, tengo miedo. Yo sé que tienes miedo. Señor, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, yo estoy aquí. ¿Sabes que cuando Dios te dice, yo estoy aquí, las cosas cambian? Y entonces cuando escuchas esa dulce voz de Jesús, a través de la acción del Espíritu Santo en tu vida y te dice, yo estoy aquí. Oye, tú puedes ver que se estén cayendo las cosas, pero si Él está aquí, yo estoy bien. Amén. Entonces, lo importante
no es propiamente que le digas a él, Señor, sácame de la tormenta, porque eso sería la primera respuesta. Lo importante es que tú le digas, Señor, en medio de esta, la pasamos juntos. Amén. ¿Y si Dios es por nosotros? ¿Qué ola será contra nosotros? ¿Qué movimiento tan terrible pudiera ser en contra de nosotros? Pero el miedo es algo que forma parte de la naturaleza humana. Levante la mano el que no ha tenido miedo. Todos hemos tenido miedo. Todos hemos tenido miedo de diferentes grados, pero lo hemos tenido. ¿Sabe que la palabra miedo aparece en la Biblia? La primera vez que aparece en la Biblia la palabra miedo es en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10. Véalo. Génesis 3:10. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo leyó? ¿Qué dice? Mire, esto es contrario a lo que estamos hablando ahorita. Fíjese lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios, dice, ¿sabe quién está hablando en ese momento, verdad? Está hablando Adán. Y Adán está hablando después de que se dio un gusto. Diga conmigo, Adán está hablando después de darse un gusto. Y el gusto que se dio fue desobedecer a Dios. Ese fue su gusto. O sea, Adancito, como diría mi hermano pastor Guillermo Cedillo, Adancito se dijo a sí mismo, Adán, te doy permiso de desobedecer a Dios. Adán, te doy permiso de sentirte mal. Adán, te voy a dar permiso en entrar en una gran tormenta. Eso fue lo que se dijo. No lo dice la Biblia, pero dice el versículo 10, y él respondió, dice, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Fíjese qué cosas. Oí tu voz y tuve miedo. Hermano, yo cuando oí la voz del Espíritu de Dios se me quitó el miedo. Pero, sin embargo, él oyó la voz y le dio miedo. ¿Sabe que la creación no fue creada para tener miedo? ¿No fuimos creados para tener miedo? ¿Adán no fue creado para tener miedo? El miedo forma parte de la naturaleza caída. Tener miedo forma parte de la naturaleza caída. Una vez que Adán pecó, fue lo primero que experimentó. Tuve miedo. Pero lo más terrible de esto sería que cuando dice Adán, oí tu voz y tuve miedo. Y yo le aseguro que a usted desea que Dios le hable cuando está pasando por una tormenta, ¿no? Pero sin embargo él no. ¿Cuál fue la causa por la que él en lugar de sentirse bien tuvo miedo? ¿Por qué? Pues por desobediente. ¿Verdad? Así. Quítese de ahí de en medio cuando dijo, es que me vi que estaba desnudo y todas esas cosas. Lo importante es que lo que experimentó fue una emoción que Adán no debería tener. Con esto podemos decir que usted y yo que aceptamos a Jesucristo, usted y yo tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana y tenemos una naturaleza espiritual. En la naturaleza en donde usted no debe tener miedo, es en la naturaleza espiritual. Ahí usted no debe tener miedo, porque el miedo no forma parte del vocabulario en el reino de los cielos. Es el temor que forma parte del vocabulario, el temor reverente a Dios. Pero el miedo no. El miedo no forma parte del vocabulario. Entonces, Adán sí tuvo miedo, pero Adán tuvo miedo porque cayó su naturaleza. Y a partir de ahí, mis amados, recibimos un ADN que nos informa miedo. Y tenemos miedo a un sinnúmero de cosas. Conozco a alguien que le tiene un pavor a los cucarachos. O sea, a algunos de nosotros les puede sentirse incómodo porque ve un cucaracho.
Pero yo conozco a alguien que cuando ve un cucaracho volador, no hombre, brinca, se sube arriba de las cosas, se encierra, se tapa. Porque, en serio. Y luego tú piensas y dices tú, ¿cómo puede ser que tenga esa fobia a los cucarachos? ¿Qué mal puede hacer un cucaracho? ¿Puede hacer mal algún cucaracho? Pero nada más con verlos les salen despavoridos. Bueno, pero así como alguien le tiene miedo a los cucarachos, alguien le tiene miedo a las víboras. ¿Verdad? Arañas, ratones, etcétera, y etcétera, y etcétera. Yo no sé usted a quién le tenga miedo, no lo diga. Sobre todo si está a su lado. Pero lo que sí puedo decirle es que usted y yo no fuimos creados para tener miedo. Dígale al que tiene a su lado, tú no fuiste creado para tener miedo. ¿Pero qué pasa? Dice, pero si tengo miedo. Pero si tengo miedo. La causa por la que yo vine a los pies de Jesucristo. Mire, yo le hablo del miedo porque conozco lo que es el miedo, ¿eh? No crea que le hablo de cosas que no conozco. La causa por la que yo vine a los pies de Jesucristo es por tener miedo. Una noche, puede ser a la 1, 2 de la mañana, me desperté sobresaltado y lo que me dije a mí mismo es, tengo miedo. Y ese tengo miedo, si tú me hubieras dicho, ¿viste una película de terror? Pues no. ¿Hiciste algo malo? Según yo, no. ¿Verdad? Yo era tan bueno, ¿verdad? Que pues no. Pero tenía un pavor, así, un miedo terrible, que tuve que hablarle a las 2 de la mañana a mi papá para decirle, yo ya casado. Tuve que hablarle a mi papá y mi papá me contestó todo sobre un libro y me dijo, dime, tengo miedo, papá. Pues mi papá despertó con esa palabra. Y lo primero que hizo mi papá es decirme, a ver, ven para acá, ya voy a las 2 de la mañana. Ya estaban mi papá y mi mamá sentados ahí esperándome que llegara y cuando llegué veí las caras de los dos, pero ellos dieron la mía también. Y no se me olvida que lo primero que me dijo mi papá fue, hiciste algo malo. O sea, los papás saben algo, ¿no? Pero lo primero que me preguntó mi papá fue, ¿hiciste algo malo? Y yo puse esa cara de santo chapucero. No. Me preguntó una cosa muy seria y me dijo, ¿tienes otra mujer? Fue lo que me preguntó. Y le dije, no. Me dijo, ¿hiciste algo mal con tu profesión? No. ¿No ves lo bueno que soy? Pero la realidad es que estaba con mucho miedo. Bueno, le quiero decir que ese miedo pasó por el psicólogo, el psiquiatra, el sacerdote, por todo lo que usted se pueda imaginar y el miedo estaba ahí encajado. Ahí estaba el miedo. Se había metido de una manera terrible dentro de mí. A partir de ese día entré en una tormenta, en donde de día y de noche yo tenía miedo. Pero no se crea que era cualquier miedo. Bueno, fuera que fuera cualquier miedo. Era un terrible temor, miedo. ¿Mandé? Pues hombre, lo que le puedo decir es que yo tenía miedo. Y yo quería que el psiquiatra me dijera, o que el psicólogo me dijera, o que todo el mundo me dijera, y todo el mundo volteaba y me decía, pues, ¿qué tengo? Pues miedo. Hermanos, yo no sabía lo que la palabra de Dios dice en Isaías 41:10. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor ahí en su palabra, dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi mano. Pero eso yo no lo sabía. Sabía que había Dios, pero no sabía quién era Dios. Porque una cosa es saber que hay Dios. Los demonios saben que hay Dios. Y dicen las Escrituras que ellos ¿qué? Tiemblan. Pero ¿de qué les sirve saber que hay Dios y temblar si no tienen la capacidad de obedecerlo? Entonces, hermano, yo me he podido dar cuenta de que ese miedo paralizante me quitó mi calidad de vida, porque es lo que se hace el miedo, te quita la calidad de vida, ya no te deja pensar, ya no te deja vivir. ¿Y qué creen que sucedió cuando me di cuenta que estaba con miedo día y noche, día y noche, día y noche, día y noche? Pues ya más miedo no podía entrar, ya estaba todo el del mundo aquí, como que yo tenía el de todos. Pero ¿saben lo que vino a mi mente? Mejor muérete. O sea, es tanto el miedo que tienes que lo mejor que te puede pasar es morirte para que ya no tengas miedo. Y entonces la consecuencia de ese temor tan grande fue, me voy a suicidar. Así se me quita el miedo. Pero todo es pura ignorancia y una cosa te va llevando hacia otra, una cosa te va llevando hacia otra. No empecé queriéndome suicidar, nada más empecé teniendo miedo. Porque tuve una tormenta en mi vida. Juan 14, 27. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a la persona que tiene miedo? Paz. Exactamente. Las gentes miedosas. Las gentes miedosas, diga conmigo, la gente miedosa no tiene la paz de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice ese versículo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿qué? Ni tenga miedo. La paz de Jesucristo, esa paz es verdadera. Es la paz que nos dice en la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El del miedo, el de la tormenta, el de la ansiedad, el de la angustia, el de los problemas, el de la enfermedad. Es esa paz. La paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo iba a tener yo la paz de Jesucristo si yo no tenía a Jesucristo? Yo no tenía a Jesús. Vamos a los versículos que compartimos esta tarde de Mateo 14. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, mis amados, es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. ¿Sabe lo que sucede a las 3 de la mañana? Es el momento donde hay más oscuridad. El momento más oscuro de la noche es a las 3 de la mañana. Es de las 3 de la mañana en adelante y luego empieza a clarear. Y es de las 3 a las 6. Entonces, cuando usted lee que los discípulos estaban a la cuarta vigilia, entonces ellos estaban entre esas horas, entre las 3 de la mañana, cuando las cosas están bien oscuras. ¿Has sentido oscuridad en tu vida? No la oscuridad de no tener focos prendidos, sino una oscuridad interior. ¿La has sentido? Sí, ¿verdad? Y en medio de esa oscuridad, fíjese lo que sucedió. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma
fantasma y dieron voces de miedo. ¿Sabe? Esos discípulos, mis hermanos, habían estado unos momentos antes en la multiplicación del pan, donde vieron cómo Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, nada más puros hombres. Y después de darles de comer a esos 5,000 hombres y a las mujeres y a los niños que estaban ahí, la palabra de Dios dice que sobraron 12 cestas. Cuando con lo que empezó Jesucristo fue ¿con cuántos? 5 panes y 2 peces. Entonces los discípulos venían de ver a Jesús obrar de una manera sobrenatural, de una manera especial. Entonces ellos, cuando lo ven venir, tienen miedo porque venía caminando en medio del mar. Se habían dado cuenta que Jesús obra de manera sobrenatural. Cuando Jesús obra de manera sobrenatural, tú y yo lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios. Pero ellos pensaron que era un fantasma. ¿Sabe por qué pensaron que era un fantasma? Le voy a decir 2 razones por las que pensaron que era un fantasma. Número 1, estaban fatigados. Dice la palabra de Dios que ellos remaban contra vientos contrarios. Amén. Y hay momentos en los que tu vida está en vientos contrarios. Tu vida está en vientos contrarios cuando estás enfermo, cuando estás pasando por situaciones económicas difíciles, cuando hay problemas en tu familia, cuando hay necesidades y que no ves que se resuelven, cuando estás metido en un problema serio. Es un momento en donde estás en vientos contrarios y en donde estás luchando en contra de esa corriente. Hermano, lo más malo que tú puedes hacer cuando estás en dificultades es querer remar en contra de la corriente, porque lo único que va a suceder es que te vas a fatigar. Y cuando el hombre se fatiga, hablo hombre, mujer, cuando el hombre se fatiga, deja de pensar de la manera adecuada. Ellos estaban fatigados y vieron que se movía una sombra y se dieron cuenta que era la sombra de Jesús y dijeron, es un fantasma. La segunda causa por la que ellos pensaron que era un fantasma era porque en medio del pueblo de Israel había un problema con respecto a los fantasmas. Ellos creían en fantasmas. Y les ganó un pensamiento equivocado. ¿Cuántas veces no te ganó un pensamiento equivocado cuando estás en medio de tu tormenta? ¿Cuántas veces en lugar de pensar de la manera adecuada, de la manera sensata, de la forma en la que Dios te ha hablado, te pones a pensar de formas equivocadas? En lugar de pensar conforme al propósito de Dios, empiezas a usar tu lógica. Mis amados, jamás veremos actuar el poder de Dios, la presencia de Dios de manera lógica. Dios siempre actúa de manera sobrenatural. Dios va a actuar de manera sobrenatural, en lo que menos pienses. Mire nada más, ahí en medio de ellos venía Pedro. Pedro, un hombre conocedor del mar, conocedor de las tempestades. Y Pedro, al igual que los demás, estaba temeroso en ese momento. Hay momentos en los que es necesario que nos quitemos lo que creemos y lo que conocemos para que Dios pueda actuar. Por eso les digo que cuando la dulce voz del Espíritu de Dios te dice, aquí estoy, es el momento para abandonar el miedo, la inquietud, la desesperación y el estar remando en contra de la corriente. Estábamos en un rancho, metidos en el rancho, a mucha distancia del primer poblado que podía darnos a nosotros asistencia. Y en ese momento, mi hijo Paco empezó a tener una crisis que lo empezó a ahogar. Y mi hijo ya estaba totalmente morado, desfalleciendo. Las últimas palabras que salieron de su boca fueron, ayúdame. Imagínate tú como papá, teniendo a tu hijo en esas condiciones en donde no hay quien te socorra. Yo médico, yo sabía como médico que había algo que hacer, pero que yo no lo tenía en ese momento en las manos. Y yo me desesperé y mi lógica me dijo, agarra una camioneta y aparte nos habían dejado encerrados en el rancho. Las puertas del rancho estaban cerradas. No porque no nos tuvieran confianza, sino para que no se metiera alguien más. Pero estábamos ahí y entonces, ¿sabe cuál fue mi pensamiento? La lógica que yo tuve fue, agarra la camioneta, te vas fuerte, rompes, tiras la puerta y te vas al primer lugar donde te puedan dar asistencia médica.
Ese fue mi pensamiento. Yo seguía pensando, uno como un papá desesperado, angustiado, y otro como un médico frustrado. ¿Por qué? Porque ahí no podía hacer nada. Pedro estaba en esa condición. Era un marinero frustrado en medio de la tormenta porque no podía hacer nada. Cuando escuché la apacible voz del Espíritu de Dios a mí, y me dijo, yo estoy aquí. A ver, cuando escuchas una voz y te dice, yo estoy aquí, te dices, ¿habrá sido el diablo? O cuando escuchas una voz que te dice, yo estoy aquí, ¿seré yo? Pues sí, aquí estoy yo. Pero la voz del Espíritu Santo es inconfundible. Es una voz que inmediatamente cuando te dice, aquí estoy yo, la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llegar a tu vida. Y tú volteas y ves al que se está ahogando, aunque te esté diciendo, tú sabes que no va a pasar nada más, porque Él está ahí. Y donde está el Señor Jesucristo, está la respuesta. Donde está el Señor Jesucristo, está lo que tú necesitas. ¿Y sabe qué sucedió en ese momento? Dejé de pensar como doctor. Dejé de pensar con la lógica de agarrar la camioneta y tumbar el portón. ¿Sabe qué hicimos? En el nombre de Jesús, obra poder sobre este cuerpo, Señor. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Se lo voy a contar como yo lo vi. Mi hijo estaba morado desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Los pies no se los podía ver, que traía zapatos. Pero me lo imagino porque como estaba ya morado. Pero yo le voy a decir lo que yo vi. Cuando empecé a orar y le dije, cuando escuché la voz, aquí estoy, empecé a orar. Yo sabía que Él ya había tomado control. Yo sabía que la respuesta estaba ahí. Ahora lo que tenía que hacer era actuar. Cuando Él dijo, yo estoy aquí, solamente me dijo, yo estoy aquí, pero había algo que hacer. Y eso me tocaba a mí. ¿Usted cree que la oración es poderosa? Y usted piensa en el momento de tanta dificultad, ¿será con una oración solamente? Si yo soy doctor, los bronquios se cerraron, los pulmones están colapsados, se está muriendo. Puse la mano sobre él con mi hermano Víctor Iturralde y otro hermano que no está aquí tampoco. Y al empezar a decirle, Dios, en el nombre de Jesús, obra poder. Le voy a decir algo. Lo morado inmediatamente empezó a bajarse. Empezó a bajarse, se empezó a bajar y volvió su piel rosada, blanca y empezó a respirar con toda tranquilidad. Dele gracias a Dios. Le quiero decir que Dios no tiene hijos consentidos. O sea, no, Dios no escucha la oración más de un pastor que de alguien que ha creído por primera vez. Dios no tiene hijos consentidos. La gente a veces dice, tú que estás más cerca de Dios. Hermano, la cercanía con Dios se llama Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice con claridad, todo lo que pidiereis en mi nombre, dice Jesús. Creyendo, lo vas a recibir. No es fácil estar tranquilo ante tal necesidad. No es fácil, pero es posible. Porque todo es posible para el que cree. Porque para Dios, nada, diga conmigo, nada es imposible. Para Dios, nada es imposible. Adán tuvo miedo. Pero la causa por el temor de Adán fue porque inmediatamente cuando pecó, ¿sabe lo que significa pecar? Separar. Y al pecar Adán se separó inmediatamente de la presencia de Dios. Por eso Jesucristo
ha venido para reconciliarnos delante del Padre, para ponernos en la posición en la que tú y yo necesitamos, para que tú y yo sepamos que cuando Él dice, mi paz te dejo, mi paz te doy, y no te la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es chistosa. ¿Tú tienes paz cuando en el banco tienes dinero? ¿Tú tienes paz cuando no tienes enfermedad, cuando no te duele nada? ¿Tú tienes paz cuando tu matrimonio está estable? ¿Tú tienes paz cuando tu familia no tiene dificultades? Pero nada más se te mueve tantito eso. ¿Y dónde está la paz? Se acabó. Entonces esa paz es la que da el mundo. Porque la paz de Jesucristo se mantiene cuando tú estás en dificultades, cuando estás en problemas, cuando pasas por un dolor terrible como es la muerte de alguien tan amado. La paz de Jesucristo ahí está. Mis amados, la paz de Dios está para ti y para mí. La paz de Dios está en medio de la tormenta que tú puedas estar atravesando. No importa cómo se llame tu tormenta. La palabra de Dios dice que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu tormenta se doblará de rodillas ante el nombre de Jesús. Tu tormenta se doblará de rodillas ante el nombre de Jesús. No te quiero decir que vas a salir de ella, lo que sí te voy a decir es que en medio de ella tendrás paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando piensas en las veces que lloraste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, el Señor viene a ti y te ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a ti y te ayuda a seguir en paz
en medio de la tormenta. Cántelo conmigo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará